Ok, vamos con el tercer video de críticas, o el cuarto en realidad, porque hicimos críticas generales. En este caso vamos con Ignacio Salvo, Javier Andrew, Catalina Gallego y David Morales. Vamos con Ignacio, profesora. Ignacio, ¿tienes problemas con las S finales? No tienes S finales, ese es tu gran problema. ¿Tienes una base inestable? No tienes foco, tienes que trabajarlo. Para poder así hacer una entrega mejor de tu texto a tu audiencia, tienes que estar, aunque estés leyendo, tienes que preocuparte también de tener momentos en que le puedas estar hablando directamente al público. Tienes que tener también ojo con la dicción y la articulación, que también te van a ayudar eso a poder terminar las S's y que te entendamos de mejor manera. Para eso también te recomendamos que respires con calma para que le bajes el ritmo a tu texto, que se te acelera bastante y hace que la dicción y la articulación disminuyan de manera considerable. Lo que hace que se entre el texto en una monotonía, al estar siempre en el mismo ritmo veloz y que no se entienda mucho. Ignacio, tienes muy buena proyección, pero tienes que trabajar mucho para el discurso. Quiero ser honesto contigo también. Creo que no, de mi punto de vista, no siento que te haya ido muy bien en este primer apronte del texto. Me faltan cosas que hay que solucionar de manera urgente, como la postura. Pasas por encima de las cosas que dices. Te falta mucho foco. Si bien tu proyección está bien, las herramientas que usas las haces sin convicción. Tienes términos de problemas de léxico, por ejemplo, con decir sobre la base, se dice no en base y lo dijiste varias veces, está plano. Entonces, claro, necesito también que le des una vuelta al texto. No veo mucho trabajo de fundamentación, de garantía de texto ni de matices. Entonces, te pediría que buscaras la forma de ponerte a practicar la suerte es que vamos a usar probablemente el mismo discurso. Arréglalo desde ya, trabaja con eso para que lo tengas muy muy claro y puedas ir trabajando, y cualquier cosa te acercas a nosotros para nosotros poder darte algunos tips para que puedas mejorar en tu presentación. Si hay predicción y tienes presencia escénica, yo creo que lo más importante es que entiendas que tienes las condiciones para poder mejorar, pero yo creo que no estás al tanto o no estás muy al debe en cuanto a técnica y en cuanto a lo que significa el texto y las estructuras que se dieron en sí. Así que vamos adelante. Javier Andrew, a mí me toca, ¿cierto? Sí. Javier Andrew, logra leer de corrido, mantiene una buena conciencia con el espectador, tienes buena energía y buena presencia escénica. Lo que yo solucionaría en ti sería obviamente que tuvieras mucho más proyección, que mejoraras considerablemente la articulación. Existe una mirada en ti, pero está muy poco definida, tal como lo dijimos en los videos anteriores, está como perdida. Miras, pero no hay un enfoque concreto en lo que estás donde estás direccionando la mirada. Los traslados también tienes que mejorarlos un poco. Usas bien las herramientas, pero me pasa que necesito de ti que mejores obviamente mucho en matices, mucho en los cambios de matices y en los cambios de ritmo y en la fluidez del texto. No hay radicalidad en eso, lo que hace un texto bastante plano, pero sí se logra también ver que en tu texto hay un contenido. Dale una vuelta de tuerca más, revísalo, si puedes agregar algo más, felices nosotros. David Morales. No. Catalina Gallego. A ver, espérate. Sí, Catalina Gallego. No, momento. Me equivoqué. El texto final en este caso, Javier Andrew, necesito que mejores tu texto. Falta contenido en ese texto. Eso es lo que me confundí con el de Gallego. Bien, ahora, perdón. Falta contenido en ese texto. Necesito que haya más matices, que haya más aplicación de estrategias y obviamente mucho más contenido. Ahora sí, Catalina Gallego. Sí. Catalina. Ya, ahora sí.
Catalina, ¿tiendes a afirmar con tu cabeza una muletilla? Cuando estás leyendo y quieres afirmar con la cabeza, comienzas a leer así, como si estuvieras empujando el texto con el movimiento del cuello, que no es necesario si es que tú estás tranquila, tienes el texto preparado y haces esa misma proyección que la haces con la cabeza, que la hagas con la voz y con la respiración. Sí, Catalina, logras leer, se ve que hay una conciencia, se ve que ocupas el foco, que hay gestualidad y estableces contacto con la audiencia. Tienes buena proyección, Catalina, y tienes un muy buen texto, que obviamente hay que darle una vuelta de tuerca, vuelvo a repetir, agregarle más cosas, pero careces de proyección. Debes trabajar más la proyección, debes trabajar mucho más tu articulación, debes trabajar mucho la articulación, Catalina, porque comienzas con una palabra ya con problemas de dicción. Ustedes saben, entonces nosotros decimos ya, saben, hay problemas de dicción como la palabra universidad, ¿cierto? Hay uso de herramientas, te faltan tonos y ritmos y variaciones de está un poco plano tu texto, la articulación está un poquito deficiente, tu postura está constantemente inclinada, entonces lo que nosotros necesitamos es que vayas, Catalina, mejorando en cuanto a los matices, te detengas un poco, vayas con calma, que articules mejor y trates de darle reales matices y tonos y resonadores a tu texto, y que vayas usando una fluidez, digo, en cuanto a ritmo y velocidades de texto. Ojo con el volumen de tu texto, tendía a estar bastante bajo, lo que hacía que nos costara entender lo que estabas diciendo. David Morales. David. Yo comienzo, ya. David, creo que debes trabajar de cierta manera la lectura, de una lectura bastante intermitente la que hiciste. Me costaba entender algunas cosas, no había como una conciencia, solamente había alguien que quería hacer que estaba en un lugar súper incómodo y lo único que quería era que terminara luego. Eso es la percepción que a mí me dio, por lo menos. Había muchas muletillas corporales en ti. No había seguridad en los traslados, no estaba bien aplicada tu planta de movimiento, había una gestualidad muy poca, que no lograbas hacer contacto con la audiencia. En cuanto a la respiración, te ahogas de cierta manera, entonces la respiración está por muy debajo, hay que practicarla. La proyección es un poco media, entonces necesito que practiques un poco más tu postura, respiración, por sobre todas las cosas. Ahí tienes buena voz, eso es importante, que tienes una buena voz, pero le faltan todo lo técnico, articulación, el vaso de agua, pero pasa por encima de pongo ahí. O sea, trata de usar las herramientas, pero no les das sentido, es como una herramienta que hay que usar y simplemente. Otra cosa que tiene tu texto es que, claro, le falta mucha aplicación estratégica en cuanto a la entrega de imágenes, relato y dinámicas, y está muy pobre de contenido el texto. Y tengo también que tienes finales áfonos, tienes que preocuparte de terminar bien las palabras con voz, y para eso te ayuda la respiración. Y tienes un buen tono de voz, entonces tienes más facilidades para poder sacarle provecho a ese tono de voz que tienes, con seguridad y con respiración. Ok, terminamos entonces con esta rúbrica, continuamos con la otra y vamos a seguir trabajando, chicos, ya, sin desanimarse.